Bueno, arrancamos la teórica número 15. En este caso vamos a hablar de volumetría por formación de complejos, aunque antes yo les quería brindar un poquito de información respecto de los complejos que no les di la semana en la clase anterior, y que tiene que ver un poco con la utilidad de los complejos, ¿sí? Porque si bien a veces nosotros a las reacciones por formación de complejos las tenemos medio como que es algo raro, que no es habitual, son mucho más habituales de lo que nosotros pensamos y que tienen muchísimas aplicaciones, tanto en lo que es el aspecto de la química analítica, como son en varios aspectos de la vida cotidiana, incluyendo, y en donde juegan un rol muy importante para los ingenieros en alimentos, porque las reacciones de complejación, eh, bueno, lo vamos a ver ahora. Y aparte también en los tejidos vivos, ¿sí? Para la bioquímica también son muy importantes las reacciones de complejación, porque todas reacciones donde participan los metales, por ejemplo, en las enzimas, donde a veces los metales son cofactores enzimáticos, en la hemoglobina misma, para transportar el oxígeno, es fundamental la reacción con un metal. En el caso de la hemoglobina es el hierro, ¿sí? En la clorofila también. Y todas las uniones que hacen que el hierro se mantenga unido a esa estructura son las uniones ácido-base de Lewis, a donde el metal, el elemento metálico, se comporta como un ácido de Lewis, aceptando un par de electrones de un ligando que vendría a ser justamente la estructura orgánica. Pero bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplitos, no vamos a ver todo porque no tiene sentido, esto es química analítica, pero bueno, la idea es que en el futuro, cuando ustedes estudien ese tipo de estructuras, tengan en claro que no es algo tan extraño ni tan distinto de lo que ya venían viendo, y que simplemente son equilibrios de complejación. En definitiva, vamos a ir avanzando y lo vemos sobre cada uno de los casos. Primero, aplicaciones analíticas de la formación de complejos. En realidad son aplicaciones que creo que muchas de ellas ya las vimos en los trabajos prácticos que se fueron haciendo. Por ejemplo, una de las aplicaciones analíticas de la formación de complejos tiene que ver con las reacciones de identificación. Ustedes vieron a lo largo de la materia que muchas reacciones de complejación generan productos que son altamente coloreados, ¿sí? Y permitirían entonces hacer la identificación de determinado elemento, como por ejemplo en el caso del hierro con el tiocianato, ¿se acuerdan? El hierro con el tiocianato puede formar un complejo que va entre un número de coordinación 1 y un máximo de 6, ¿sí? Pero todos esos complejos tienen un color rojo intenso, como pareciera que fuera sangre. Y esa reacción es específica para el hierro con el tiocianato, no hay otro compuesto que dé ese producto de reacción. Por lo tanto, es una reacción sensible, porque el producto que se genera con una baja concentración de hierro y es muy coloreado, y aparte tiene una muy buena especificidad porque no hay otro producto que genere ese complejo rojo como es el catión hierro 3. Entonces, esta reacción sirve como reacción de identificación. Otra que ustedes vieron es la del cobre, cuando se combinaba con el amoníaco, ¿se acuerdan? Si bien la reacción de complejación con el amoníaco no es específica, porque hay varios cationes que la dan, el cobre es el único que forma este complejo azul Francia de coloración tan intensa, ¿sí? Mientras que, bueno, también podría dar el níquel un producto parecido, pero el color no es exactamente igual. Algo que yo perfectamente lo puedo diferenciar a través de la implementación de un tubo testigo, como ustedes están acostumbrados a hacer. Entonces, bueno, esa sería nuestra primera aplicación. Otra aplicación sería en las separaciones analíticas, que ustedes también la hicieron. ¿Se acuerdan del caso? Bueno, a ver, podríamos hablar de separaciones analíticas en distintos aspectos. Una es separar grandes grupos donde varios cationes reaccionan de la misma forma con un catión, mientras que otros no. Entonces yo puedo separar un grupo a través de la reacción o precipitación con formación de un complejo. Acá estamos hablando de, o bien, si todos se mantienen complejados en solución, o bien todos precipitan porque el complejo puede ser un precipitado. Recuerden que esa salvedad la hicimos la semana pasada, cuando hablamos de una constante de formación o constante de inestabilidad.
estamos hablando para aquellas soluciones, para aquellos productos de reacción que son solubles. Si se forma un precipitado, como pasaba con el caso de la dimetilglioxima, ya la implementación o la forma de manejar el equilibrio es ligeramente distinto y se parece un poco más a los equilibrios de precipitación. ¿Está bien? A pesar de que la reacción es una formación de un complejo. Pero en el caso de las separaciones analíticas también puede servir para diferenciar entre un par de cationes, como por ejemplo la separación del aluminio y el zinc 2+. ¿Se acuerdan que los dos forman un precipitado blanco que sería un hidróxido, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de zinc, en medio alcalino? ¿Cómo hacían para diferenciar entre los productos de esos dos precipitados, si son los dos parecidos, y haciéndolos reaccionar con el amoníaco? El hidróxido de aluminio en presencia de amoníaco no va a cambiar, va a seguir siendo hidróxido de aluminio, pero el hidróxido de zinc en presencia de amoníaco sufre un desplazamiento, en presencia de un exceso de amoníaco sería este caso, sufre un desplazamiento a donde ese zinc se va a complejar con 4 moléculas de amoníaco por molécula de zinc, y ese complejo sería, el aspecto de ese complejo sería una solución incolora. Entonces, en el caso del aluminio seguiríamos teniendo un precipitado blanco, mientras que en el caso del zinc habría disolución del precipitado blanco para obtener una solución incolora. De esa manera los podríamos llegar a separar. ¿Sí? Otro uso sería la eliminación de algunas interferencias por cationes o el aumento de la selectividad de algunas reacciones. Existen algunos casos a donde la presencia de determinados cationes suele actuar como un interferente para lo que yo quiero determinar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la determinación del fluoruro en aguas? El fluoruro se determina en aguas porque vieron que el fluoruro es importante para evitar la generación de caries o para la salud dental. ¿Sí? Entonces, se determina como un parámetro de potabilidad en agua. Para determinar fluoruros, se puede utilizar un método que es un método potenciométrico, no potenciométrico, un electrodo ion selectivo. No sé si es potenciométrico, me tendría que fijar. Entonces, el fluoruro, en presencia, como vimos en algunos trabajos prácticos, el fluoruro puede complejar, actuar como un ligante para determinados cationes. Entonces, si el fluoruro está complejado, el electrodo ya no lo reconoce. Entonces es necesario asegurar que si esos cationes están presentes no van a interferir. Y para eso lo que tengo que hacer es otro complejo un poco más fuerte que el complejo del fluoruro con los cationes. Entonces, de esa manera se incrementa la selectividad de la reacción formando un complejo entre los cationes y un quelante, como puede ser el hepta o algún derivado del hepta, de manera que ese complejo es más estable que el complejo de los fluoruros con el agua, y por eso puedo determinar fluoruro tranquilamente. Repasando un poco lo que hablamos el otro día, ¿por qué les parece que un complejo con el hepta sería más estable que el complejo de los fluoruros con el agua? Perdón, con los cationes, un complejo entre un catión y el hepta es más estable que el complejo entre un catión y el fluoruro. ¿Por qué les parece que eso es así? Porque forma quelatos, el hepta. Exactamente. Eso era lo que quería que me dijeran, que un complejo formado por un agente quelante siempre va a ser más estable que aquel que tiene que ver con un ligante de tipo monodentado, como por ejemplo es el caso del fluoruro. Muy bueno. Otro uso sería la disolución de metales, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la disolución de metales preciosos, como podría ser el oro o el platino. Que por lo general están en forma metálica, entonces acá va a estar asociado a una oxidación, pero fíjense, el oro reacciona con el cianuro en medio de oxígeno para dar el complejo, fíjense que el oro pasa de oro metálico a oro catión, y se compleja con el cianuro, ¿está bien? Entonces esa es una reacción de disolución de metales. A ver, para nosotros mucha importancia no tiene porque no lo vamos a aplicar, pero sepan que esto, bueno, es una reacción que ocurre habitualmente en minería. O también el oro puede disolverse en presencia de una mezcla que sería ácido nítrico y ácido clorhídrico, que se llama agua regia, que es la solución oxidante más fuerte que existe.
¿sí? A donde combina el poder oxidante del ácido nítrico con el complejamiento que genera la presencia de cloruros del ácido clorhídrico. Entonces esa reacción de complejación permite la disolución de un metal precioso. El agua regia, por si alguna les interesa, es la mezcla de una parte de nítrico concentrado con 3 partes de ácido clorhídrico. Y otra forma es estabilizar los grados de oxidación. Hay muchos metales que en solución acuosa son poco estables, como por ejemplo el hierro más 2, pero que el hierro más 2 es difícil de tener en solución, por lo general se oxida hierro más 3, el cobre más y otros. Entonces, complejándolos, se puede estabilizar el grado de oxidación de ese metal y hacer que esa solución sea estable por más tiempo, ¿sí? Estaño 2, cobre más, hierro 2 y cromos 2 son los que se pueden estabilizar mediante la formación de complejos. Pero bueno, eso es en química analítica. Ahora, hablando específicamente del EPTA, que es el ligante más universalmente conocido, se puede usar EPTA como ligante de formación de complejos de tipo quelato, o hay algunas sales derivadas del EPTA con estructuras orgánicas más o menos parecidas que tienen distintos, como vamos a ver, constantes de formación, pero el EPTA es el más conocido de todos. Ahora, todos los usos del EPTA se basan en esta posibilidad que tiene de formar complejos metálicos estables con la mayoría de los iones metálicos, ¿sí? Es decir, en su capacidad como agente quelante. Y dentro de alguno de los usos está, se usan en soluciones limpiadoras, en limpiadores como detergentes, como blanqueantes, ¿sí? Porque el EPTA puede disolver, por ejemplo, el sarro, ¿sí? Los complejos con calcio y magnesio permiten controlar la dureza de agua, entonces controlan la formación de incrustaciones de sarro, que es lo que se observa en la pava. Bueno, ya lo vieron en el trabajo práctico de hoy. Y también puede disolver ciertos óxidos, como por ejemplo algunos que provienen de la corrosión de los metales, entonces se usa como agente blanqueador. Se le agrega a los detergentes o algunos otros agentes blanqueadores. Y también se lo relaciona con el poder oxidante, ¿sí? Se lo combina, mejor dicho, con el poder oxidante de otros elementos presentes en esos equipos, ¿no? En esos equipos no, en esos productos. Otro caso sería el uso terapéutico. Obviamente que es medio peligroso, pero bueno, los médicos sabrán utilizar las dosis adecuadas y se usa como en el tratamiento de algunas intoxicaciones, como serían el tratamiento con plomo, que se denomina saturnismo, puede ser en forma, el tratamiento del saturnismo creo que es una intoxicación crónica, deriva de la intoxicación crónica con plomo, no aguda, ¿sí? Pero el uso de EPTA puede quelar el plomo y de esa manera lo pueden eliminar más fácilmente. También el tratamiento de intoxicación con mercurio y algunos otros metales, como por ejemplo el hierro. Pero bueno, también el EPTA en elevadas concentraciones resulta ser tóxico y provoca algunos problemas a nivel renal, por lo que es medio complicado la utilización. Otro uso tiene que ver con el tratamiento de aguas para calderas y para refrigeración, porque ahí sí necesitamos tener, el problema del agua para caldera y para la refrigeración suelen ser las incrustaciones, ya sea de sarro o de óxidos. Entonces hay que controlar perfectamente el agua, la calidad del agua de las calderas, y muchas veces el EPTA compleja los metales presentes de manera de lograr controlar estos iones que de otra manera generarían estos problemitas que les acabo de nombrar. Y para ustedes tengan cuidado, porque para ustedes los ingenieros, el agua de calderas y de refrigeración es fundamental en la empresa, ¿sí? Con esto no van a ser especialistas ni van a saber de tratamiento de agua de calderas, pero bueno, es un detalle que más o menos les puede llegar a servir. Si alguno se va a ir a sacar sangre para hacerse un hemograma, ¿sí? O alguna otra determinación del laboratorio, es probable que en el tubito en donde ponen su sangre encuentren una gotita pequeña de una solución incolora que no es otra cosa que EPTA. El EPTA evita la coagulación de la sangre. ¿Por qué? Porque el calcio es fundamental para iniciar la cascada de coagulación. En este caso, como el EPTA se une al calcio y lo secuestra, entonces esa cascada de coagulación no se puede hacer
y de esa manera no se forma el coágulo y la sangre se mantiene entera en forma líquida y bueno, permite hacer determinados estudios que de otra forma no se podrían. Pero actúa como anticoagulante in vitro. En la administración de calcio in vivo no se utiliza como medio de anticoagulación. Y lo más importante, creo que para ustedes, tiene que ver con el uso de ETA como aditivo alimentario. El Código Alimentario Argentino permite la utilización de ETA, ya sea en forma de sal disódica o disódica cálcica. Son aditivos alimentarios permitidos, si lo buscan en la lista de aditivos alimentarios, tienen que ver con el E385 y el E386. Justamente el 385 es la sódica cálcica y el 386 es la disódica, creo. Que bueno, se pueden usar en muchísimos alimentos. Como hablábamos el otro día con Juan, la mayor parte de los alimentos van a tener ETA metido adentro de alguna forma, como por ejemplo los aderezos para ensaladas, es decir, las mayonesas, el ketchup, la mostaza, las margarinas, ¿sí? Las salsas para untar, algunas frutas y verduras procesadas, los moluscos enlatados, las gaseosas, bebidas alcohólicas, y tiene que ver con distintos usos que se le atribuyen, con distintas funciones que se le atribuyen al ETA, pero que funcionalmente se clasifican como antioxidante, secuestrante o conservador. Esas son las tres funciones que le atribuye el Código Alimentario. Y todas se basan en el mismo efecto, que es el efecto que toma o captura, secuestra los metales del alimento, evitando que pueda llegar a generar algunas acciones, como por ejemplo, el caso del antioxidante tiene que ver con que en algunos alimentos, sobre todo en los alimentos grasos, la presencia de metales, como el hierro, favorece la oxidación de los ácidos grasos, y eso es lo que da ese gustito o sabor o olor de rancidez que es tan poco aceptable cuando un alimento lo presenta. Entonces, al secuestrar los cationes hierro más 3 porque se complejan con el ETA, evitamos que se pueda producir la oxidación lipídica. Entonces se prolonga la vida útil del alimento porque no aparece ese sabor o olor a rancio que puede llegar a tener el alimento en ausencia de ETA. Secuestrante, bueno, el secuestrante, el efecto es el mismo, capta estos iones, ¿sí? Y conservador porque parece ser que algunos metales son esenciales para el crecimiento de ciertos microorganismos como hongos y bacterias. En presencia de ETA, secuestra estos metales, ya no están disponibles para ser utilizados por los microorganismos, el desarrollo de microorganismos se demora más y por lo tanto, por eso se habla de un conservador. Otras funciones que se le atribuyen serían la conservación del color y del sabor. Parece que la presencia de ETA secuestrando estos metales hace que la conservación del color de los alimentos, eso tiene que ver con los alimentos de tipo vegetales procesados, por eso a los vegetales enlatados se les usa, se les agrega, y lo mismo que a los moluscos. En el caso de los vegetales procesados parece ser que al secuestrar los cationes se conserva mejor el color natural. Y en los moluscos evita la formación de otro tipo de productos que en este momento no recuerdo, que también era un producto de tipo moluscos o cualquier tipo de alimento de origen marino. También producía evitaba la formación de este tipo de productos que iba en contra de la conservación del alimento o de la aceptación más que de la conservación. En la cerveza, por ejemplo, se agrega también, parece que hace que la cerveza forme menos espuma cuando uno destapa la botella y que evita que se derrame de la botella, lo mismo que en algunas otras bebidas alcohólicas, no recuerdo bien por qué era, pero también se agrega a las bebidas alcohólicas destiladas como el whisky, el ron y ese tipo de bebidas un poco más fuertes, pero seguramente ustedes no las conocen porque no toman alcohol. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo último que me faltaba decirles, y con esto ya entramos a lo que tiene que ver con las volumetrías por formación de complejos,
son lo que tiene que ver con los procesos bioquímicos. Y acá no les voy a hablar de todo lo que tenga que ver con los procesos bioquímicos, simplemente les voy a dar un ejemplo como para que se enteren de qué se trata y de manera muy somera. Como les dije, los metales suelen unirse a algunas moléculas biológicas mediante reacciones de complejación. ¿Qué son las reacciones de complejación? Ácido base de Lewis. En el caso, el ejemplo que les voy a mencionar, aunque sepan que es uno de los menos, es la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina es una proteína. Esta proteína está formada por 4 fracciones proteicas, ¿sí? Como pueden ver en el dibujo, 4 cadenas proteicas. Pero se caracteriza porque cada una de esas cadenas proteicas tiene ubicada estratégicamente el grupo HEM, el grupo hemo, ¿sí? El grupo hemo es la molécula que está dibujada ahí a la derecha, que es una estructura orgánica y que se caracteriza porque en el medio tiene un catión hierro 2+, que está unido a través de 4 uniones covalentes de activa con los nitrógenos del grupo hemo, ¿sí? Que cada uno de esos nitrógenos le están cediendo un par de electrones. Y a su vez tiene 2 sitios más para dar uniones covalentes a donde se puede unir o bien con el oxígeno, que es el oxígeno gaseoso, que es el transporte fundamental de la hemoglobina desde los pulmones hacia los tejidos, ¿sí? O también, en ciertas condiciones, se pueden unir al monóxido de carbono o al cianuro. Eso explica la intoxicación por monóxido de carbono cuando el ambiente está cargado de monóxido de carbono, porque a pesar de que también hay oxígeno en el ambiente, la hemoglobina, el hierro de la hemoglobina tiene mucha más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Y también y también explica una intoxicación con cianuro, porque la presencia de cianuro también se une al hierro, desplaza al oxígeno, entonces el oxígeno no llega a los tejidos y llega el cianuro. Pero bueno, esa es una de las funciones, una de las reacciones de complejación a donde participan los metales y donde participan y donde se produce una formación de complejo. Como eso hay un montón de enzimas, como les dije está la clorofila, y bueno, moléculas que no viene al caso mencionar en este momento porque tal vez ustedes todavía no las conozcan, pero ojalá que cuando lleguen a cursar biológica o orgánica 2 nomás, vean este tipo de estructuras y se acuerden de lo que yo les comentaba, que no es algo extraño ni algo raro, ni alguna reacción mágica la que ocurre en los compuestos biológicos, sino que simplemente es un equilibrio de formación de complejos. Bueno, ¿quedó claro esta parte? ¿Se llegó a entender? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Qué tienen para decirme? ¿Ya lo sabían? ¿No les dije nada nuevo? Hagan algún comentario, así me dan el pie para seguir. Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? ¿Y era algo que ya sabían? Yo en la mayoría de las cosas que dijiste no lo sabía. Bueno, me alegro de haberles aportado algo nuevo. No es estrictamente química analítica lo que yo les acabo de decir, pero lo que quiero llegar es que de lo que estamos hablando, por lo general, nosotros damos un enfoque analítico, pero está relacionado con otros aspectos, ya sea de la vida cotidiana o de la profesión que ustedes eligieron y que en el futuro van a ejercer. Entonces está bueno que más o menos traten de relacionar todas las cosas que vemos, ¿sí? Que no son cosas aisladas y que solo sirven en un aspecto de que es la química analítica, sino que hay una buena relación con lo demás. Ahora sí, pasamos a lo que se trata volumetría por formación de complejos. A partir de ahora, solo vamos a hablar de lo que es volumetría por formación de complejos. Entonces, si hablamos de eso, primero tenemos que decir que el titulante va a ser el EPTA. El EPTA, por si alguien no lo registró, es el ácido etilén diamino tetracético y la estructura ya la vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Aunque un poco por ahí hoy la vamos a repasar. Lo que tienen que saber y lo que nadie puede ignorar, y esto sí lo tienen que saber bien, es que el EPTA forma complejos estables con la mayoría de los metales. Si no con todos, creo que con todos, pero
lo importante es que la estabilidad de los complejos como para realizar una volumetría está solamente en algunos cationes y no en otros, porque los cationes monovalentes de los metales alcalinos forman complejos, no es que no los forman, pero el problema es que esos complejos son muy poco estables como para ser titulados, ¿sí? No cumplen con los criterios para realizar una volumetría. Entonces, algunos en los textos dicen que con esos metales no se compleja. Es mentira, como vamos a ver, podemos definir una constante de estabilidad para esos complejos y tiene un valor determinado, pero no llega a ser lo suficientemente estable como para que ese complejo se utilice en una volumetría. Y algo que sí o sí nadie puede ignorar es que todos los complejos, independientemente de la carga del metal, todos los complejos con el hepta tienen una relación estequiométrica 1 a 1. Por lo tanto, siempre que vayan a calcular el peso equivalente para dureza, el peso equivalente es 1. Peso equivalente y el peso fórmula son el mismo, ¿sí? No hay que dividir por 2. Tienen que tener en cuenta eso. En las reacciones entre el hepta y los metales, siempre la relación es 1 a 1. Por más que hay muchos que están tentados, como el carbonato de calcio, bueno, a veces algunos dividen por 2, ¿sí? Como si fuera una reacción ácido-base. En este caso, no. Siempre una reacción de complejación con el hepta es 1 a 1. La reacción general entre un metal con una carga determinada y el hepta es la que ustedes pueden ver ahí. Como vemos, la reacción entre el hepta y el metal se va a dar con el hepta totalmente desprotonado. Pero eso lo vamos a ver. Y sigue una constante de complejación que estaría dada por el hepta complejado dividido el metal no complejado y el hepta no complejado. Ahora, volvamos, vamos a ver un ejemplo de una reacción entre el hepta y un metal, como es el caso, por ejemplo, del plomo, a donde pueden ver la estructura desplegada del hepta y todos los sitios de coordinación que vendrían a estar dados por los nitrógenos de los dos grupos aminos del hepta y todos los grupos oxígenos acídicos, ¿sí? Que son los que se pueden ver y que ahí se puede ver nuevamente algo que ya vimos el otro día en la clase, que cuando el hepta se combina se forman 6 anillos, 6 o 8 eran, entre el metal y el hepta, ¿sí? Que tienen que ver con todos los posibles sitios de coordinación que tenemos entre los componentes acídicos y los nitrógenos aminos y el elemento metálico que acepta los pares de electrones, forma los 6 pares, acepta los 6 pares de electrones como máximo, porque recuerden que el hepta es un ligante hexadentado. En esta tablita lo que podemos ver son todas las constantes de formación de los metales con el hepta, de los complejos de los metales con el hepta. Como ven, la tablita de arriba a la izquierda empieza con el litio, sodio y potasio, que son 3 metales alcalinos que, según algunos libros, diría que no se complejan. Mentira, ahí podemos ver que tienen unas constantes de formación determinadas, pero son mucho más chicos en el caso del calcio, el magnesio y los metales y los otros metales de transición que tienen en la tabla, ¿sí? A donde se puede ver que justamente hay diferente estabilidad de los complejos y a mayor valor de la constante de formación, mayor estabilidad. Fíjense que el manganeso tiene un 13,89, mientras que el calcio tiene 10,65, por lo tanto el complejo entre el hepta y el manganeso va a ser más estable que entre el calcio y el manganeso. Lo mismo que el magnesio con el hepta tiene una constante de 8,79, por lo tanto el complejo entre el magnesio y el hepta es menos estable que el complejo entre el calcio y el hepta, ¿sí? Y por lo general lo que se ve que a mayor carga del metal, mayor estabilidad del complejo formado, mayor valor del logaritmo de la constante de formación. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se entiende todo? Sí, sí. Buenísimo. Continuamos.
Como ustedes se habrán imaginado, de acuerdo a la estructura del EPTA que yo les presenté, el ácido también tiene propiedades ácido-base. Entonces, podemos ver que van a, justamente, los mismos sitios de la molécula del EPTA que se comportan como dadores de pares de electrones, también son los sitios de la molécula del EPTA que están relacionados con el comportamiento ácido-base del mismo. Por lo tanto, podemos ver que el EPTA es un ácido hexaprótico. Como ven, la estructura totalmente protonada, como la que vemos en el dibujito, ahí muestra en color celeste los 6 protones acídicos de la molécula. Y a esa molécula la podríamos llamar, para simplificarla, como, bueno, al EPTA lo vamos a llamar I, ¿sí? Como Y, no sé a quién se le ocurrió, pero es algo bastante generalizado. Y en ese caso está hexaprotonada, y esa molécula protonada va a tener, la molécula totalmente protonada va a tener 2 cargas positivas. La molécula neutra de EPTA sería la que perdió los 2 protones de los grupos aminos, ¿sí? Fíjense que tiene doble carga positiva porque los grupos aminos, contrariamente a lo que se ve acá, son grupos alcalinos, pero en medio fuertemente ácida se protonarían. Lo mismo que pasaría con un amonio, con un amoníaco y un amonio, ¿está bien? Pero la molécula totalmente protonada sería una molécula con 2 cargas positivas. Si planteamos todos los valores de las constantes de acidez, acá podemos ver los distintos pK. Tenemos 6 pK. Los valores más acídicos y se deben a los grupos orgánicos de los ácidos acéticos, ¿sí? Tenemos 4 primeros pK, que sería el primer pK es 0. ¿Qué quiere decir que un pK es 0? ¿Qué interpretan ustedes por pK 0? ¿Tiene alguna historia esto? ¿Es algo raro? Pues si me da pK 0, ¿qué me está diciendo? Que no es ácido. ¿Qué me está diciendo ahí? Cri, cri. Bueno, un pK 0 se relaciona con una K de acidez de 1. ¿Sí? Es una K de acidez muy grande, una K de 1. Lo que quiere decir, por ejemplo, que si yo quisiera ver esa forma hexaprotonada, solamente va a existir a concentraciones de protones muy altos, ¿sí? Acuérdense que nosotros hablábamos de la existencia de la forma en cantidades apreciables, en valores de pH, que serían, o en valores de protones, por ejemplo, que serían mayores al pK, a la K de acidez, ¿sí? O a pH menores al pK. Entonces, esa forma va a existir en cantidades muy importantes a pH menores a 0. Para conseguir pH menores a 0, la concentración de protones, ¿cuánto debería dar? Por eso justamente coincide, y no sé si lo estoy confundiendo o qué, fíjense que todos los valores de los pK, según dice en esa tablita, fueron determinados a 25 grados centígrados y con una fuerza iónica de 0,1, excepto el pK1, que aplica una fuerza iónica 1 molar. ¿Por qué es esto? Y porque el pK0 solamente va a poder llegarse a esa forma con fuerzas iónicas mayores que 1, ¿sí? 1 o mayor que 1, porque ya la concentración de protones debería ser como mínimo 1 molar o mayor. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que acabo de decir o les compliqué un poco la situación? Sí, se entendió. Bueno, me alegro. Si no lo entienden, me lo preguntan. No se asusten por eso, no van a quedar mal, ¿sí? Entiendo que esto tenga cierto grado de complejidad y es bastante difícil de entender. Pero bueno, como ven, tenemos otros valores a donde ya los constantes de acidez son un poquitito más grandes, van aumentando cada vez más, y los últimos 2 están bastante separadas. Las últimas 2 constantes de acidez, las 5 y las 6, ya están en el orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 11,
y son los que tienen que ver con los grupos amino, ¿sí?, que están más separados de la acidez de los grupos carboxílicos, ¿sí? Ahora, como vemos, es una molécula bastante compleja, porque si tengo 6 grupos acídicos, y nosotros lo que dijimos es que el que se compleja con el hepta es el que se compleja con los metales es el hepta totalmente desprotonado. Entonces, la forma totalmente desprotonada, ¿qué les parece? ¿A qué pH va a estar? Si yo quiero hacer una solución de hepta, y si bien un metal no va a reaccionar solo con esa forma totalmente desprotonada, va a reaccionar con cualquier molécula del hepta. Pero, en el caso de que reaccione con una forma no totalmente desprotonada, vamos a tener 2 reacciones que están compitiendo. El metal que se compleja con el hepta, pero también vamos a tener que la competencia estaría entre el hepta que se va a unir a los protones del medio. Entonces el hepta disponible para complejarse va a ser menos, ¿sí? Entonces el complejo va a ser un poco menos, se va a formar un poco menos de complejo si el pH es muy ácido. Si yo quiero lograr tener la forma totalmente desprotonada, deberíamos estar a un pH ¿cómo? ¿Qué les parece? Totalmente desprotonada sería desprotonada porque muy alcalino. Muy alcalino, a un pH muy alcalino. De hecho, los que hicieron el trabajo práctico, ¿a qué pH más o menos se determina la dureza total? 10 más o menos. A pH 10. Entonces, lo que buscamos es justamente eso, trabajar a un pH elevado para tener una concentración de hepta, como hepta desprotonada, bastante elevada, ¿sí? Bien, continuemos con esto, porque si a nosotros nos interesa saber la concentración de I4-, que sería el hepta totalmente desprotonado, podríamos intentar hacer un diagrama de distribución de especies. ¿Se acuerdan que ya vimos en clases anteriores diagrama de especies a través de la determinación del alfa? Entonces ponemos todo en función de una especie y después vemos cómo sería su distribución en función del pH. Entonces, definamos el alfa, pero para el alfa para I4-, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de esto, no? La definición de alfa sería la concentración de I4-, siempre hablando de concentraciones molares, en función de la suma de todas las especies del hepta. Ojo, acá hablamos de las especies del hepta respecto de su comportamiento ácido-base. No incluimos al hepta en la forma complejada. Solo hablamos de las formas del hepta en función de los protones. ¿Está bien? Entonces, lo podemos definir como la concentración de hepta desprotonada dividido la suma de todas las especies de hepta libre, ¿sí?, con diferentes grados de protonación, o mejor dicho, la concentración de la forma desprotonada del hepta respecto de la concentración total de hepta libre, ¿sí? Acá yo les aclaré que cuando hablamos de la concentración de hepta es la concentración molar del hepta no complejado, ¿sí? Ahora, a partir de esta expresión y de las distintas constantes sucesivas, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de las constantes acumulativas para las reacciones de complejación? Del beta 1, beta 2, ¿sí? El beta 1 era igual a la K de formación 1. El beta 2 sería igual a la K de formación 1 por la K de formación 2. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es lo mismo en este caso. Son las constantes acumulativas o sucesivas que yo les dije que las definía, en este caso se las presentaba para las constantes de formación de complejos, pero eran equivalentes para cualquier tipo de equilibrio sucesivo, como por ejemplo la desprotonación del hepta. Entonces, si utilizamos las constantes acumulativas, podemos escribir cada una de las especies de ese denominador del alfa en función de I4-. Si se toman ese trabajito, créanme, háganlo, no es nada complicado, al menos para entender lo que estoy haciendo, van a llegar a la siguiente expresión. ¿Dónde? Bueno, I4- sigue siendo I4-, pero si yo quiero reemplazar HI3-, entonces voy a tener que ir
a la K de acidez 6, y entonces ahí quedará como que esa expresión se reduce a que I4 menos por protones sobre la K de acidez 6, ¿está bien? Y así sucesivamente. Vamos reemplazando en función de cada especie, y bueno, como vamos multiplicando las constantes, en una vamos a tener protones cuadrados, otra protones al cubo, otras a la cuarta, y así sucesivamente. Pero la cuestión es que en el numerador y en el denominador me va a quedar todo en función de I4 menos, protones y las constantes de acidez de lepta. Algo que podríamos hacer ahora es que nosotros podemos sacar factor común en el denominador I4 menos, y ahí simplificamos. Entonces esta expresión se simplifica y quedaría como que el alfa de I4 menos es igual a 1 sobre, y ahí tienen ese choclazo de constantes y en función de los protones elevados a un exponente determinado. Pero ya solo nos queda que el alfa del lepta totalmente desprotonado es función de los protones y de las constantes. Esta expresión la podríamos hacer, si quisiéramos, para todas las especies de lepta, para la monoprotonada, para la diprotonada, pero en realidad nos interesa para esta porque es la que va a quedar cuando se forma la combinación entre el lepta y el metal, más allá que tal vez hayamos partido de una forma que estuviera protonada. Entonces, acá podemos ver una tablita, y esta ténganla presente porque la van a usar para hacer problemas, a donde reemplazando por la concentración de protones en la fórmula de lepta y por las constantes que tenían en la tablita en la diapo anterior, podemos ver cuál es el valor de alfa para la forma I4 menos en función del pH. Como ven, si el pH es muy ácido, el alfa es muy chiquito. Por lo tanto, la fracción de lepta como lepta I4 menos es prácticamente despreciable. Recién podemos ver que cuando el pH es de 9, ahí el 4,1% de lepta se encuentra como la forma I4 menos. ¿Está bien? Una proporción bastante baja. A pH 10, que es el pH que usamos nosotros en las titulaciones que hacemos para determinar dureza, ya tenemos un 30% de lepta como lepta totalmente desprotonado. Es bajito, ¿sí? Pero mucho más alto que a pH 9. A pH 11, el 81% del lepta está como lepta desprotonado, a pH 12 el 98%, y a pH 13 y 14 ya tendríamos el 100% de lepta totalmente desprotonado. Pregunto, ustedes se estarán preguntando, y entonces, ¿por qué diablos nos hicieron hacer el trabajo práctico de dureza del agua a pH 10 si nosotros podríamos haberlo hecho a pH 12, 13 o 14, y así nos asegurábamos a tener todo el lepta como lepta desprotonado, y ahí el complejo iba a ser más estable y más favorable para formarse? ¿Qué les parece? ¿Por qué no trabajamos a un pH tan extremo como 12, 13 o 14, pero sí trabajamos a pH 10 para determinar calcio y magnesio? Porque pueden precipitar los hidróxidos. Exactamente. En este caso, nosotros estamos hablando de determinar calcio y magnesio, que si bien pueden llegar a formar hidróxidos, esos hidróxidos se van a formar a pH muy elevados, ¿sí? El calcio y el magnesio a pH, perdón, el calcio no tanto, el calcio precipita por ahí a un pH más elevado aún porque esa concentración es poco, pero el magnesio precipitaría a pH 12, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la determinación de dureza debida a calcio precipitaban el magnesio agregando hidróxido de sodio hasta pH 12? ¿Sí? Entonces, si yo trabajo un pH extremo, no voy a tener el lepta totalmente desprotonado, pero si yo quiero, pero el calcio y el magnesio van a haber empezado a precipitar, entonces voy a tener otra competencia. No solo voy a estar compitiendo entre la formación del complejo y la liberación del lepta, sino que también voy a estar compitiendo entre la formación del complejo y la formación del hidróxido del metal a determinar. Entonces,
el pH de la determinación no es el mejor de todos. Es un pH así, de compromiso, ¿sí? A donde logro tener una gran cantidad de lepta en forma desprotonada sin que haya precipitación del complejo, sin que haya precipitación de los metales a determinar como si fueran hidróxidos. ¿Está bien? Por eso trabajo a pH 10. Por ahí a pH 11 estaría más bueno, porque tengo más porcentaje de ETA, pero ahí ya empezarían a precipitar los metales también. Este problema sería mucho más grave si quiero determinar algún catión más ácido, como por ejemplo el zinc, el hierro, el aluminio. De hecho, se determinan por complejometría, porque aparte ustedes vieron que las constantes de estabilidad de esos complejos son mucho más altos que los de calcio y magnesio. Pero ahí ya la cuestión va a ser otra. Hay que usar un complejante auxiliar que los mantenga en solución complejados y que no precipiten, ¿sí? Y siempre un complejante que no sea un quelato, cosa de que sea menos estable que el quelato y que cuando ya el ETA está disponible para complejarse haya un desplazamiento. Tranquilos, eso no lo vamos a ver este año, eso se los comento ahora, pero es un tema lindo y está en el Harris si lo quieren leer, pero eso es un tema bastante complejo de explicar y me parece que no aporta conocimientos como para que ustedes lo tengan que llegar a manejar. Pero sepan que esas reacciones de complejación también se hacen y están estudiadas y se sabe cómo hacer para que la precipitación del catión no interfiera en forma apreciable. Y bueno, y ahora les muestro un grafiquito donde sí podemos ver el diagrama de distribución de las especies del alfa en función del pH. Como ven, no les mentía, la parte celeste de ese gráfico es a donde se puede ver el I2-, la forma totalmente desprotonada, a donde fíjense que a pH, donde el 50% estaría en la zona donde se cruzan los dos gráficos, donde pH es igual al pK6, ¿sí? Y ahí donde, bueno, donde tenemos la mayor parte del ETA en forma desprotonada. Y bueno, y las otras se pueden ver a valores de pH mucho más chicos. Incluso si se fijan, la que yo les comentaba hoy, que es la forma totalmente protonada, se ve como una partecita nada más, porque solo empezamos con pH 0, entonces no tenemos la concentración de protones adecuados como para ver el pico donde se produce la máxima concentración de esa especie. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Puedo continuar o hay algo que se quedó acá medio poco entendido o poco claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, me alegro. Entonces continúo. ¿Qué es la constante de formación condicional? Lo que nosotros hasta ahora sabemos es que el metal reacciona con el ETA. Puede reaccionar con cualquier forma del ETA, pero la condición es que el producto de reacción va a ser entre el metal y el ETA totalmente desprotonado. Entonces, si yo al ETA ya lo tengo como totalmente desprotonado, la reacción se da en forma directa. Pero si el ETA está con cierto grado de protonación, habrá dos equilibrios que están compitiendo entre sí. El ETA libre que se combinará con el metal para complejarse y el ETA libre que estará en equilibrio con los protones del medio para dar alguna forma protonada del ETA. Entonces, a mí me conviene saber que esa constante de estabilidad de formación entre el complejo y el ETA va a estar afectada por el pH del medio. Es más, cuanto más bajo sea el pH, menos va a ser el ETA disponible para reaccionar con el metal y por lo tanto esa reacción se va a ver más desfavorecida. Entonces se puede establecer una constante de formación condicional, que tiene que ver con condicional. ¿Qué quiere decir condicional? La condiciono por el pH en el que estoy trabajando. Si el pH es bajo, la disponibilidad de I4- va a ser baja y esa constante de formación condicional va a ser muy inferior respecto de la constante de formación del complejo. Mientras que a mayor pH del medio, más parecida va a ser la constante de formación del complejo respecto de la constante de formación condicional. Entonces, fíjense, nosotros planteamos primero la formación genérica del complejo. Esto ya lo vimos con la constante de formación común, ¿sí? También habíamos visto cuáles eran los valores de la constante de formación de los complejos del metálico con el ETA.
Y ahí teníamos ciertos valores. Ahora, planteamos también el alfa para el eta, como que el alfa estaba dado por la concentración de la forma desprotonada sobre todas las formas de eta libre, ¿sí? No complejada. De ahí podríamos despejar el I4-, ¿sí? Que estaría dado porque la concentración molar del eta desprotonado es igual a la concentración al alfa, un pH determinado, multiplicado por la concentración total de eta. Porque ahora, ¿qué pasa? Cuando yo preparo una solución de eta, no preparo una solución de I4-, preparo una solución de eta. Yo no sé cuánto I4- tendré. ¿Está bien? Entonces, en este caso me conviene escribir la constante de formación en función de la concentración de eta libre, que es lo que yo puedo saber, y no a partir de la concentración de I4-. ¿Está bien? Entonces, ¿les parece ahora que vamos a intentar reemplazar en la constante de formación, en lugar de escribirla en función del eta desprotonado, lo vamos a escribir en función de la concentración de eta total, que es lo que yo tengo en mi solución? Y ahí va a quedar de esta forma, ¿sí? La constante de formación estaría dada por la concentración del complejo dividido la concentración del metal por el alfa de I4- menos la concentración de eta. Perdón, ahí no es menos, es multiplicado. Es el alfa del I4- multiplicado por la concentración molar de eta. Ahí parece un menos porque ese I4- quedó ahí medio raro en el medio. Pero es por el subíndice que le puse. Pero es una multiplicación, no es un menos. ¿Está claro eso? Entonces, acá yo sé que el alfa de I4- es en cierto modo una constante, porque si yo sé a qué pH estoy, sé cuál va a ser el valor que va a tomar. Entonces, si yo paso multiplicando esa constante y multiplico la constante de formación por el alfa I4-, entonces ahí vamos a tener lo que llamamos una constante condicional, que sería la constante de formación condicionada por el pH del medio, ¿sí? Respecto de la concentración de I4. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí yo sé que esa constante va a tener un valor, esa constante condicional solo va a tener ese valor y va a ser válida para un pH determinado. Pero bueno, si yo bufferizo la solución de trabajo, como hicieron ustedes en el trabajo práctico, con el buffer amonio-amoníaco para llevarla a pH 10, sabemos que logramos ese pH constante y que esa constante condicional va a ser válida en esas condiciones. Entonces, expreso la formación condicional, que se pone con la comita esa, ¿vieron? K' de formación, que sería igual al alfa del I4- por la constante de formación, y donde en lugar de quedar expresada en la ecuación por la concentración de I4-, queda expresada por la concentración de eta total, que es lo que yo tengo en la solución, y lo que yo sé que puse en mi solución. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer unas cuentitas. Por ejemplo, la determinación de la dureza total de agua se realiza a pH 10. Eso ya lo sabemos. Primero, determine la constante de formación condicional para los complejos de calcio y de magnesio y compare los complejos por su estabilidad. Y en segundo lugar, determine la constante de formación condicional a pH 6 y compare. Bien, esto es una simple cuenta, pero necesitamos algunos datos. Esos datos serían las constantes de formación entre el eta y el calcio y el magnesio, y las constantes de formación, el alfa a pH 6 y el alfa a pH 10. ¿Están de acuerdo? Eso fíjense de dónde lo sacan. Las constantes de formación las tenemos en una tabla que está unas diapos más para arriba. Las busco y las traigo. Y el alfa lo tenemos en la diapositiva anterior, donde la constante de formación entre el magnesio y el eta es 6,16 por 10 a la 8. En la tabla ustedes lo tenían como el logaritmo de la constante de formación. Yo ya les traje el valor en exponente para no tener que cambiarlo. La del calcio con el eta es 4,47 por 10 a la 10, entonces se puede ver que el complejo entre el calcio y el eta es más estable que el complejo entre el magnesio y el eta. ¿Eso lo tienen en claro? Sí, sí. Y el alfa para el eta desprotonado pH 10 es 0,3
y a pH 6 es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, si calculamos primero las constantes de formación a pH 10 para el magnesio y el calcio, lo que podemos ver es que la constante de formación entre el magnesio y el ETA pH 10 es 1,85 por 10 a la 8. Es decir, es un poco más chica que la respectiva constante de formación independientemente del pH. Y eso tiene que ver con algo que ya hablamos y que acá estamos viendo que no todo el ETA está disponible a ese pH para reaccionar con el metal. Hay dos equilibrios que están compitiendo a la vez y por lo tanto esa constante de formación se va a reducir con respecto a si todo el ETA estuviera disponible. Perfecto. Lo que habíamos visto era que a pH 10 la estabilidad, la constante de formación condicional, tanto para el calcio como para el magnesio, y era un poquitito más chica que la constante de formación si no se contemplaba el alfa, pero si podemos ver que a pH 6 todavía es más chica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de ETA disponible para reaccionar, para complejarse, es menor, y eso influye más el valor de la constante condicional del complejo. Entonces, lo que nos pedía era comparar los complejos por la estabilidad. Bueno, el complejo del calcio es más estable que el complejo del magnesio con el ETA. En caso de, como dijimos, cuando tenemos constantes de formación condicionales, esos complejos se hacen todavía un poquitito más inestables. Pero no es que sea más inestable, es una situación más real, en realidad. Estoy contemplando cuánto ETA del que puse está en condiciones de complejarse. Y finalmente, a pH 6 son mucho más chicas las respectivas constantes de formación condicionada que a pH 6 porque los complejos a pH 6 son menos estables todavía que a pH 10. Eso queda claro, ¿no? Pasamos entonces a ver cómo serían las curvas de valoración del ETA con el calcio a diferentes pHs. Y lo que se puede ver es que a menor pH, menor estabilidad del complejo, y la curva es más chata. Es mucho más difícil detectar el punto de equivalencia y reducir el error, porque el salto en la zona del punto de equivalencia es mucho más chiquitito. Entonces la detección no se puede hacer bien. ¿Está bien? Por eso no puedo trabajar a un pH bajo, porque directamente no puedo detectar el salto. Es como si, por ejemplo, en el caso de un ácido fuera muy débil. Entonces el salto no se puede ver. O en el caso del KPS fuera que el KPS es muy chiquito, que es la solubilidad del compuesto es muy grande. ¿Tá? En este caso, el complejo es poco estable y por lo tanto el salto en la zona del punto de equivalencia es tan poco visible, se hace tan poco visible a un pH muy bajo, que es lo mismo que si el complejo fuera un complejo inestable, como por ejemplo el del sodio, el del potasio, que se acuerdan que le dije que el valor del K ya de por sí era tan chiquito que no se podían titular. ¿Se entiende esta parte? ¿Será que no se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Está bueno que me digan, porque miren que en el examen le preguntamos nosotros, y ahí ya no hay más posibilidad de consultar. Si no entienden, me dicen y lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Pasamos entonces a tratar de construir una curva de titulación. En una curva de titulación vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Tenemos en el Erlenmeyer la solución a titular, vamos a titular una solución de calcio 0,040 molar, 50 mililitros, y vamos a trabajar a pH 10. Las mismas condiciones del trabajo práctico. Y le vamos a agregar ETA, que tiene una concentración de 0,08 molar. Como siempre, lo primero que calculamos es el volumen de equivalencia. Bueno, perdón. Planteamos ahora la expresión como sigue. Fíjense, en la ecuación no pongo I4 menos, pongo ETA, que es lo que yo tengo contemplado en la constante condicional. Entonces, calcio más ETA es igual a calcio complejado. La constante de formación condicional, que estaría dada por el alfa de I4 menos a pH 10, multiplicado por la constante de formación, y ahí tengo el valor de la constante de formación del ETA y el calcio. Ahora sí, calculamos el volumen de equivalencia. Como siempre, la relación es 1 a 1, entonces volumen por normalidad igual a volumen por normalidad, o volumen por molaridad igual a volumen por molaridad. En este caso no importa porque es exactamente lo mismo.
Y no hace falta ser muy lúcido para saber que el volumen de equivalencia va a ser de 25 mililitros, porque como el titulante tiene el doble de concentración que el titulando, entonces el volumen de equivalencia va a ser un medio el volumen de muestra. Bien. Empecemos a hacer los cálculos para los distintos puntos de la curva. Antes del punto de equivalencia, nos encontramos en la zona de exceso de calcio. ¿Sí? Si tengo exceso de calcio, bueno, perdón, antes que nada, la curva de titulación va a estar dada por el P calcio o el P metal en función del volumen del titulante. ¿Está bien? Entonces, en todos los casos, lo que voy a intentar de calcular es el menos logaritmo de la concentración de calcio, que es el metal que estoy titulando, que es lo que voy a graficar en definitiva. Bien. Antes del punto de equivalencia les decía que tenemos exceso de calcio. Entonces, esencialmente lo que va a ocurrir es que todo el eta que yo agregue en este momento va a ir destinado a formar el complejo. ¿Sí? Entonces, todo lo que agregue de eta pasa a complejar a calcio. Entonces, lo que me queda de calcio en solución es todo lo que puse menos lo que se complejó. ¿Sí? Y todo eso lo corrijo por dilución, como siempre. Los cálculos, si se fijan, son los mismos que hacemos siempre. No hay ninguna historia distinta. Entonces, tengo exceso de calcio, entonces eso lo puedo expresar como que el calcio en solución sería todo lo que puse de calcio, que sería volumen de muestra por molaridad de la muestra, menos el calcio que se complejó. Y lo que se complejó es todo lo que puse de eta hasta el momento. Volumen de eta por molaridad de eta. Y divido por el volumen de muestra más el volumen de eta, que simplemente estamos utilizándolo para hacer una corrección por dilución. Ahí se los expliqué más o menos como lo dije, lo acabo de decir. Si agregué 5 mililitros de eta, por ejemplo, reemplazo en el cálculo, me quedaría 50 por 0,04 menos 5, que sería el volumen de eta que agregué, por 0,08, y lo divido por 50 más 5, que es el volumen total. ¿Sí? De esa manera, la concentración de calcio es 0,029 molar y el P calcio es 1,54. Como la concentración de calcio se va a reducir, entonces el menos logaritmo de la concentración va a ir aumentando a lo largo de la titulación. ¿Está bien? Otra forma de calcularlo, y que ya se las expliqué en otras oportunidades, sería que la concentración de calcio más es igual a la fracción de calcio que todavía no fue titulada. Si yo sé que el volumen de equivalencia es 25 mililitros y agregué 5, me faltan agregar 20. ¿Sí? Entonces, pongo el volumen titulante que me falta agregar respecto del volumen total, y ahí tengo la fracción de calcio aún no titulada. A eso lo multiplico por la concentración inicial de calcio y lo multiplico por el factor de dilución, que sería el volumen de muestra dividido el volumen total, y tengo el mismo resultado, hagan la prueba, que en el otro caso, como sería como en el caso inicial. ¿Sí? Se los doy los dos porque de esta manera ustedes eligen la forma de cálculo que mejor les resulte, la que más fácil de aplicar les dé. Ahora, con esto nosotros ya estamos para la curva de titulación, pero si quisiéramos, porque un problema podría ocurrir que me lo soliciten, podríamos también tener que determinar cuál es la concentración del complejo en solución. Como dijimos, en este punto la concentración del complejo en solución es todo lo que puse de eta fue a formar complejo. Y la solubilidad del complejo es muy chiquitita, así que en este caso no importa. Por lo tanto, la concentración de calcio complejada sería igual al volumen de eta por molaridad de eta dividido el volumen total, simplemente la corrijo por dilución. Y también me podrían pedir que determine la concentración de eta libre. ¿Cómo hago para determinar la concentración de eta libre? Y bueno, la concentración de eta libre no queda otra que despejarla de la constante de inestabilidad, o de la constante de formación, perdón, de constante de formación condicional. Si yo ya sé cuánto vale calcio libre y sé cuánto vale calcio complejado, ahí es simple. La concentración de eta va a estar dada por la concentración del complejo sobre la concentración de calcio multiplicada por la constante de formación condicional, y eso daría una concentración de 1,87 por 10 a la menos 11. Es lógico. La concentración de eta libre es más chiquita que la concentración de calcio libre, porque el calcio está en exceso y el eta lo estoy agregando poco a poco. Creo que esto
no tiene ningún grado de dificultad, porque como les dije, los cálculos son comunes a cualquier volumetría. Así que sigo, si alguno tiene alguna duda me pregunta. Cuando llego al punto de equivalencia, ¿y qué pasa ahí? A ver, todo el metal se encuentra complejado prácticamente. Como el complejo es muy estable, porque esa es una condición para que la reacción pueda ser utilizada en una complejometría, entonces se supone que la fracción disociada es despreciable frente a la no disociada. Entonces podemos suponer, acá se puede calcular o bien a partir de lo que agregué de metal, o bien a partir de lo que agregué de eta. Cualquiera de las dos, porque total están en concentraciones estequiométricas. Entonces determinamos la concentración del complejo, como por ejemplo todo lo que agregué del metal en este caso, 0,04 por 50 y lo corrijo por dilución. Eso es lo único que hago, corregir la concentración por dilución. Pero también la podríamos determinar a partir del eta. Tiene que darnos lo mismo. Ahora, si para hacer la curva de titulación necesito sacar la concentración de calcio libre. Y bueno, en este caso, tanto el calcio libre como el eta libre provienen de la solubilidad del complejo. Entonces, sus concentraciones serán idénticas. Entonces, podemos decir que calcio es igual a eta. Y como ya habíamos dicho que el complejo era muy poco soluble, entonces, el complejo era muy estable. Entonces, la disociación era despreciable, no le vamos a restar la concentración de calcio libre o de eta libre a la formación de complejo. Y simplemente lo determinamos como la raíz cuadrada de la concentración del complejo dividido a la constante de formación condicional. Eso nos va a dar un valor de 1,4 por 10 a la menos 6, y el P calcio 5,86, como les dije, va aumentando. Y ese sería el P calcio del punto de equivalencia. ¿Sí? Sería el P calcio como el P eta, es lo mismo, ¿está bien? Porque los dos provienen de la disociación del complejo. Finalmente, pasado el punto de equivalencia, lo que tengo ahora en exceso es el eta. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos un exceso de eta de 0,1 mililitros. ¿Qué decimos? Que, bueno, ese exceso de eta, corregido por dilución, es la concentración de eta libre en solución. Entonces, la concentración inicial de eta, 0,08 molar, multiplicado por el volumen de eta en exceso, ojo, no es el volumen de eta total, lo estoy sacando como el volumen de eta en exceso, que sería 0,1 mililitro, dividido el volumen total, nos da la concentración de eta libre. ¿Sí? Ahora, el eta complejado, ¿cuál sería? Y bueno, todo lo que puse de calcio está complejado. ¿Está bien? Entonces, la concentración de calcio complejado sería todo lo que puse de calcio, también corregido por dilución, por 50 sobre 50 más 25,1. Y para sacar calcio libre no me queda otra que recurrir a la constante de estabilidad, a la constante de formación condicional. Entonces, el calcio libre sería el calcio complejado sobre la constante de formación multiplicada por la concentración de eta. Y de esa manera hago la cuenta y voy a obtener un valor de, bueno, 1,86 por 10 a la menos 10, se achicó más, fíjense que antes era de 10 a la menos 6, y el P calcio sería 9,73, es un poco más grande que los anteriores. Si hacemos una curva de titulación, me tomé el trabajo de armar un archivo de Excel con todos estos cálculos, y podemos ver que en la valoración de la que veníamos hablando, a pH 10, con la constante de formación que habíamos determinado, la constante de formación condicional que habíamos determinado hace 2 diapositivas, podemos ver que tenemos una curva simétrica, la forma de la curva es la que se ve dibujada ahí, esa curva es simétrica porque siempre para los metales la relación es 1 a 1, y el punto de equivalencia está en el 5,89 más o menos del P calcio, ¿sí? A 25 mililitros de eta y 5,89. Ahora dije, bueno, vamos a seguir, ya que vimos qué pasaba con el magnesio. Al mismo pH, ¿qué pasa si yo titulara magnesio? Apliqué los mismos datos, y fíjense que la curva de titulación, si bien al inicio de la titulación y hasta el punto de equivalencia, sí, al inicio de la titulación es prácticamente la misma, al final de la titulación, como el complejo del magnesio es menos estable, entonces esa zona del punto de inflexión y del salto en el punto de equivalencia es mucho más pequeña, no es tan extendida como en el caso de calcio. Y tiene que ver con lo que hablábamos.
El punto de equivalencia no es el mismo, está un poco más abajo para el caso del magnesio. No me di cuenta de anotar el valor, pero es un valor de 4 con algo, casi 5, pero es mucho más bajo que el punto de equivalencia para el calcio. Y se acuerdan que cuando probamos, hicimos también las constantes de formación condicionales para el calcio y el magnesio a pH 6. Miren qué pasa cuando metemos los datos y hacemos la cuenta para la curva a pH 4 y a pH 6. Tienen la misma forma, pero en el caso del calcio, donde la constante de estabilidad es mucho más chiquita, ya la zona del punto de inflexión es bastante chata y bastante poco apreciable, ¿sí? Y con el magnesio, la falta de estabilidad es tal que prácticamente no se llega a apreciar, y ahí los cálculos en la cercanía del punto de equivalencia fallan. Fíjense que hay un piquito ahí que se va para abajo, y justamente ese es el valor del punto de equivalencia. Y tiene que ver con que para el magnesio, a pH 6, el complejo se vuelve tan poco estable que en ese caso ya no es válida la suposición que hicimos, que decía que era despreciable la fracción disociada del complejo frente a la no disociada, ¿sí? Ahí habría que reformular los cálculos y ir a una cuadrática. No se puede ir directamente al cálculo diciendo que es despreciable la fracción disociada frente a la no disociada, sino que hay que tenerla en cuenta y habría que recurrir a una ecuación cuadrática. Pero bueno, ya no es una titulación que se pueda aplicar en la práctica. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. ¿Seguro? A ver, ¿alguien más que me diga que entendió? Sí, se entendió. Magalí me Sí, dice que yo también entiende. entendí. ¿Quién más? A ver. ¿Belén, se entendió? Sí, profe, yo creo que sí. El tema de que la forma de cálculo era diferente en el caso, debería haber sido diferente en el caso del magnesio para que no ese piquito abajo. ¿Se llega a ver el piquito ese o es muy poco difícil, es un poco difícil de apreciar? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Se ve. Buenísimo. Bueno, sigamos entonces. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya creo que queda poquito. Sí, esta es la última diapositiva. Creo que ya vieron el tema de los indicadores, ¿no? ¿Qué indicador usaron hoy para dureza total? El MET. El negro de eriocromo T, ¿no? Sí. ¿Y para la dureza debida a calcio? Alcohol. Calcom, muy bien. O también se podría haber usado uno que es murexida, pero creo que nosotros estábamos usando Calcom porque se veía un poquitito mejor. Bueno, los indicadores para estas titulaciones, como les ven, como pueden ver, digo acá, yo puse indicadores visuales para titulaciones, pero no son los únicos que hay. También podríamos seguir la titulación a través del uso de un electrodo. Por ejemplo, un electrodo específico para el metal que yo estoy determinando. Pero bueno, los indicadores metalocrómicos no son otra cosa que agentes quelantes, ¿sí? Pero esos agentes quelantes también se unen con el metal titular de la misma forma que el hepta, también se complejan como el hepta, pero con una estabilidad menor. Es una condición que el complejo entre el metal y el indicador tenga menor estabilidad que el complejo entre el metal y el hepta. ¿Está bien? Y otra condición que tienen que cumplir es que el complejo del metal con el indicador tenga un color y que sea lo suficientemente diferente del indicador cuando se encuentra libre en el medio. Entonces, esas serían las dos condiciones para ser utilizado como indicadores. Si se fijan, en el caso del negro eriocromo T tenemos esta estructura orgánica bastante compleja, nadie se las va a preguntar. Pero lo que sí necesitamos ver de acá, y es lo que nos sirve, es que este metal tiene 3 pK, es decir, no solo presenta diferencias de color cuando está complejado respecto de cuando está libre, sino que también presenta diferencias de color cuando tiene distintos grados de protonación. Entonces, estos compuestos podrían
llegar a tener una función dual, porque si bien se pueden comportar como indicadores metalocrómicos, también se pueden comportar como indicadores ácido-base, porque el color de estos compuestos cambia con el pH del medio. ¿Mm? En el caso del negro deriocromo T, es un compuesto que se puede hasta protonar 3 veces, donde la primera constante de acidez es bastante fuerte y por lo tanto suele estar por lo general desprotonado, que sería el del ácido sulfónico. Y las otras dos constantes de acidez, por el contrario, no son muy fuertes, son más o menos débiles, que serían los protones de los dos oxidrilos que tienen ahí unidos a esos anillos bencénicos. Donde el pK2 es de 6,3 y el pK3 de 11,6. Ahora, esto les debiera indicar algo. Cuando nosotros trabajamos a pH 10, ¿cuál va a ser la forma predominante del indicador? Simplifiquemos. H3 in, totalmente protonado. H2 in, con 2 protones. H in, con 1 protón. Y indicador solo, sin protones. ¿Qué les parece? Si yo estoy a pH 10, ¿cuál va a ser la forma predominante? Con un solo protón. Perfecto, la que tiene un protón. Entonces, me tengo que fijar cuál es el color de la forma del indicador que tiene un solo protón. Y ese es este, miren, fíjense, la cuestión es así. Algunos ya lo vieron, otros no. El indicador que está solo protonado, con un solo protón a pH 10, tiene el color azul sin tinte violáceo que se puede ver en el tubo de la izquierda. O el color azul que se puede ver en la escalita del indicador también a la izquierda. Es siempre azul sin tinte violáceo. A medida que voy titulando, ahí se empieza a formar indicador unido al metal que tiene forma roja, como es la forma del otro tubo o del otro extremo de la lista, pero entre medio hay una mezcla de formas libres y de forma complejada. Entonces, la forma libre más forma complejada forma el rojo más el azul es violeta. ¿Está bien? Por eso se ven esa gama de colores y es necesario ir desde el color rojo, del color rojo que indica el indicador totalmente complejado, al color azul sin tinte violáceo, que es el indicador totalmente libre. Entonces, bueno, me tengo que fijar esas dos cosas, ¿sí? Donde el metal unido y en una titulación de dureza total a dureza de vida calcio, fíjense, acá tengo el caso del magnesio, el metal que se une al indicador, como dijimos, es de color rojo. El ETA es incoloro, la solución de ETA que le agrego. Y fíjense que ahí me pusieron el ETA con los dos protones, ¿sí? Porque a pH 10 puedo llegar a tener una fracción importante de ETA protonado. Ahora, cuando se produce el intercambio, el magnesio se une con el ETA y el indicador queda libre, ¿sí? Libre monoprotonado, ¿está bien? Y eso es azul, el indicador libre es azul. Y esa sería la secuencia de reacciones que pasan. Entonces, acá lo que yo tengo que saber es que hay dos complejos que están compitiendo por formarse. Pero si yo quiero hacer titulación con ETA, como dije antes, la unión del metal al indicador tiene que ser menos fuerte que la unión del metal al ETA, ¿sí? De manera que el ETA desplace la unión del metal con el indicador. Y de esa forma, al final de la titulación, el indicador quede libre. Y así se pueda ver el color azul, ¿sí? La secuencia de reacciones, ¿cuál es? Yo tengo en un Erlenmeyer la muestra donde está el metal complejado con el indicador. Le voy tirando, y también voy a tener metal libre, porque siempre el indicador se coloca en una cantidad deficitaria respecto del metal. ¿Está bien? Cuando voy agregando desde mi bureta ETA, el ETA primero se complejará con el metal que está libre. Una vez que se complejó con el metal que está libre, empieza a complejarse con el metal complejado, ¿sí? Es decir, empieza a unirse al metal que estaba complejado, pero que por desplazamiento se va liberando. ¿Está bien? Para finalmente liberar a todo
a todo el indicador y que el color de la solución pase a ser azul sin tinte violáceo. Pero esto no es tan fácil, ojo, porque para que esto ocurra tenemos que controlar qué tan diferentes son las constantes de formación de los complejos del metal con el indicador y del metal con el ETA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los metales con los complejos, perdón, de los metales con el indicador, algunos de esos metales se unen tan fuertemente al indicador que después, frente al ETA, no se llega a liberar. En ese caso se dice que los metales van a bloquear al indicador, como es el caso del cobre, el níquel, el cobalto, el hierro y el aluminio. De estar presentes, con el caso del NET, se unen tan fuertemente, ¿sí?, que lo bloquean. Y como el indicador siempre está en una concentración bajita, es muy probable que la disponibilidad del indicador sea ínfima, ¿está bien?, en presencia de estos metales. Y más si lo bloquearon y ya me fijaron un color de fondo que sería rojizo, ¿está bien? En el caso de la dureza debida a calcio y de la dureza total, ¿qué se usa para evitar la interferencia de estos metales que pueden llegar a bloquear el indicador? ¿Se acuerdan? ¿No se compleja el magnesio con el magnesio y el indicador antes? O sea, Sí, se pero el valora magnesio, el NET. ojo, el magnesio no es de los que bloquean al indicador. Los que bloquean al indicador pueden ser, como dije, cobre, níquel, cobalto, hierro y aluminio. ¿Sulfuro de sodio? Sulfuro de sodio. Entonces, si agregan sulfuro de sodio, estarían eliminando la interferencia de estos elementos como función de la precipitación de algunos sulfuros. Fíjense que no va a servir para todos, porque el aluminio no forma sulfuro. Pero para el cobre va a servir, para el níquel, el cobalto y el hierro sirve, porque todos esos son formadores de sulfuro. También en algunos casos se agregaba ácido ascórbico, si no me equivoco, ¿sí? El ácido ascórbico es un antioxidante y lo que trataba de hacer era reducirlos, ¿sí? Entonces, la forma reducida de ese catión no formaba complejos tan estables como los que forman las formas oxidadas, que son las que tenemos acá, ¿sí? Pero son interferentes comunes en la determinación de dureza de agua y se agrega sulfuro de sodio por las dudas que estén presentes. Nunca lo sé si están o no están, pero si llegan a estar, me bloquean al indicador y no puedo hacer la determinación. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Dijimos que el complejo, esto no lo dijimos, perdón, dijimos que el complejo metal indicador debe ser menos estable que el complejo metal ETA. Pero fíjense que tampoco tiene que ser mucho menos estable que el complejo metal ETA. Acá les agrego algo adicional y les va a permitir explicar algo que seguramente no terminaron de entender y que personalmente a mí me costó bastante entenderlo durante bastante tiempo. Fíjense, acá le metimos otra restricción más. El complejo metal indicador debe ser 10 a 100 veces menos estable que el complejo metal ETA. ¿Por qué tiene que ser menos estable? Y ya lo explicamos, porque si no el ETA no lo puede desplazar bien. ¿Está bien? Es como que me bloquea el indicador. El metal tiene que preferir unirse con el ETA que con el indicador, ¿sí? Entonces, si al principio pongo el indicador, cuando agrego ETA desplazo la unión del indicador. Por eso tiene que ser menos estable. Pero tampoco tiene que ser mucho menos estable. Porque ¿qué pasa si es menos estable? Si es mucho menos estable. El complejo, es decir, si el complejo entre el metal y el indicador es muy poco estable, voy a tener siempre voy a tener mucho indicador libre. Entonces, al tener mucho indicador libre, el problema sería que el punto final no va a ser, preciso. Siempre va a estar produciéndose antes del punto de equivalencia y va a ser difuso, porque a medida que agregue el ETA, vamos a tener que, como siempre va a coexistir indicador libre, la visualización del punto final va a ser muy compleja, muy difícil. Y esto es lo que pasa cuando
estamos titulando dureza debida a calcio si quisiéramos usar negro heliocromo T en ausencia de magnesio, ¿sí? El calcio forma con el negro heliocromo T un complejo que tiene muy baja estabilidad. Entonces siempre tengo mucho negro heliocromo T libre cuando estoy titulando calcio. Y por lo tanto el punto final no es difuso. Por eso siempre se acostumbra a agregar extra, por las dudas, un poco de magnesio. Porque el complejo entre el magnesio y el negro heliocromo T es más estable que el complejo entre el calcio y el negro heliocromo T. Por lo tanto, si hay algo de magnesio, el NET prefiere unirse al magnesio, ¿sí? Y al calcio lo deja libre para que se una al negro heliocromo T. Y en el caso del magnesio, el punto final es mucho más marcado, es mucho más estable, y no nos presenta el problema que tendríamos con el calcio, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y que con esta información y la que vieron en el trabajo práctico tengan un panorama más o menos complejo de lo que serían las titulaciones complejométricas, ¿sí? Yo por mi parte ya terminé. ¿Ustedes qué me cuentan? ¿Cómo vienen? Andrés, una pregunta de esta última presentación. Sí. En la ecuación que pusiste, ¿por qué el ETA no está totalmente desprotonado? ¿No dijimos que era mejor para que se forme el quelato? Para que la vuelvo... Por el pH. Por el pH al cual se desarrolla la titulación. Ahora van a ver. Para que no la encuentro. No. ¿Qué ecuación? Perdón. Esa, la que está ahí, que está el magnesio con el indicador más el ETA, claro, con dos cargas. En realidad, lo que yo les dije es que, decime la pregunta de nuevo para no contestar cualquier cosa. Que habíamos dicho que preferíamos que el ETA esté totalmente desprotonado para que se forme el quelato. Y ahí claro, no se formaría el quelato. Sí, en este caso, lo que está tratando de representar es, si yo estoy a pH 10, acordate que solo el 30% está como I4 menos. ¿Está bien? Si bien esta ecuación yo la saqué de un libro, lo que tendríamos que hacer para contestar esta pregunta es ir un poquito más atrás en las diapos y ver a la que tenemos de distribución de especies, ¿viste? Donde determinamos el alfa para ver cuál es la especie predominante a pH 10. Uy, esto viene medio lento, perdón. Acá. Fíjate, si yo estoy a pH 10, en realidad la especie predominante sería la que tiene un solo protón. La verdad la saqué de un libro, no sé por qué le habrán puesto la especie esta. Sí, ya sé por qué. ¿Sabes cuál es el tema? Lo correcto sería haber escrito HI3-, porque es la forma predominante a pH 10. ¿Sí? Pero cuando yo preparo las soluciones de ETA, lo que uso es la sal disódica. ¿Está bien? No sé si eso lo llegaron a ver en el trabajo práctico. Cuando se prepara una solución, se usa la sal disódica del ETA, que sería la que está expresada de esa forma. Pero bueno, lo importante es, no sé, me parece que los terminé confundiendo. Por ahí debiera haber escrito de nuevo la ecuación y poner la que correspondía, que era con la forma totalmente desprotonada. O poner directamente ETA, ¿tá? Como para no generar una confusión más en ustedes. Pero sí, sepan que a pH 10 la forma predominante es la que vimos ahí en la tablita, ¿sí? Y bueno, de todas maneras la cosa no cambia, porque todas las formas de ETA son incoloras. No sé vos, Juan, si ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí. Es lo que vos decís, Andrés. Lo que pasa es que en la bureta se disuelve la sal disódica, ¿no? Y sí, uno de los problemas de las titulaciones con ETA, disolviendo la sal disódica,
es que si ustedes se fijan en la ecuación, en la titulación se liberan protones. Por eso, cuando uno titula pH 10, tiene que hacerlo en medio de un buffer y no a un pH llegado con hidróxido de sodio. ¿Sí? Porque lo que uno utiliza en la bureta es disolver la sal disódica y al formar el complejo se forma solamente con la especie totalmente desprotonada, ya que de alguna manera al estar titulando ustedes van acidificando el medio. Fíjense que a pH ustedes se regulan con un buffer de pH 10. Y eso cumple varios motivos. Primero, que el indicador esté azul cuando está libre. Y además cumple la función de amortiguar esa liberación de protones que viene del ETA que está en la bureta. Pero esa listo, cosa muchas me gracias. parece perfecta. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran consultar? Bueno, si no hay preguntas, podemos hacer algún problema. Juan, ¿vos qué te parece? Sí, sí. Te paso la posta entonces. Juan está silenciado. Ahí está, estaba silenciado. Hoy cuando hablé no estaba silenciado, sí. No, yo te venía escuchando. Qué increíble, todavía pasa esto. Bueno, ¿tienen la guía de trabajos prácticos a mano? ¿Para qué querés la guía de trabajo práctico? Digo, de problemas. ¿Está? Primero, antes de ver la parte de titulaciones, vamos a intentar hacer el problema número 13 de la guía de equilibrios de complejos. ¿La tienen ahí? Fíjense, dice, calcule la concentración en equilibrio de níquel 2+, en una solución con una concentración analítica del complejo de níquel con ETA. Recuerden que es usual en la química analítica simbolizar el ETA con la letra Y. De 0.0150 molar a un pH de 3 y 8. ¿Está? Y observen que como datos, observen que tienen que el pKa de la constante de formación del níquel es 18,4. ¿Sí? Pero el alfa a pH 3 es 2,1 por 10 a la menos 11. Para poder resolver este problema tenemos que calcular la constante condicional. ¿Se entiende? Me voy a anclaje. Ahí está. Entonces, a ver. Hagamos el problema 13. ¿Sí? Está muy tenue este azul. ¿Qué está sucediendo? Disuelven una solución y esto se va a disociar en ¿están de acuerdo? La constante de formación condicional será la concentración molar de complejo por la concentración molar de níquel, que acá habla de todas las especies del níquel menos lo que esté complejado, por la concentración molar de I4 menos. Que en realidad eso lo que implica es toda la concentración de todas las especies de ETA que no estén formando complejo. Ahí, Juan, en la teórica lo llamábamos, poné directamente la palabra ETA y no I4 menos. Está bien, porque, bueno, como que refiere a la suma de todas las especies del ETA no complejadas.
Perfecto. Así usamos la misma nomenclatura. ¿Está? Donde delta, ¿sí?, está relacionado con, insisto, todas las especies que tengan, pero que no estén formando complejos con el níquel. ¿Sí? Si uno va a las tablas, la constante de formación del níquel, en realidad, tenemos como dato el pKa, que es 18,4. 18,4. Pero la constante sería 2,51 Primero por vamos 10 a a la calcularlo. 18. Esto es, no lo hice. Yo sí. Shift elevado 18.4. No se va. 2.51 por 10 a la 18. ¿Está? Y el alfa para el níquel, para el eta, 2,1 por 10 a la menos 11. ¿Cuánto? 2,1 por 10 a la menos 11. 2.1 por 10 a la menos 11. Entonces, la constante de formación condicional será el alfa por la constante de formación termodinámica. ¿Ya? Y esto da... Hay que hacer la cuenta. 5,2 por 10 a la 7. ¿Sí? Y es este valor de acá. Esto es 5.2 por 10 a la séptima. ¿Está? Bien. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, estrictamente hay dos maneras. La correcta es decir que, como voy a escribir esto de acá, níquel I2 menos, que se va a disociar en níquel 2 más I4 menos. Si hacemos balance de masas, ¿sí?, todo el eta se va a encontrar como todas las especies que no estén complejadas, más I4 menos. ¿Está? ¿Estoy viendo así? No, perdón. Más NI y 2 menos. Y esto es, si ustedes se fijan en la guía, esperen que la agarre, 0.0150 molar. Si hacemos un balance de masas para níquel, se encontrará como níquel libre, ¿sí?, más el níquel complejado. ¿Está? Entonces, bien, lo que podemos decir acá es que como la constante de formación es bastante favorable, podemos despreciar el eta que está libre y no formando complejo, y podemos despreciar el eta, el níquel, que está libre y no formando complejo. Esto lo podemos corroborar después que obtengamos el resultado. ¿Se entiende? Para simplificar la ecuación. Además, observen que si restamos estas ecuaciones miembro a miembro, si resto en balance de masa miembro a miembro, llegan a la conclusión de que la concentración de eta sin formar complejos
es igual a la concentración molar de níquel libre. ¿Sí? Esto es lo que ustedes suelen hacer diciendo que acá tienen X y acá tienen 0.015 menos X. ¿Se ve? Y en este instante están despreciando ese X de ahí. Entonces, vengo acá, me corro. ¿Sí? Esto es concentración de molar de complejos 0.015 dividido, como níquel es igual a delta, nos queda níquel 2 más al cuadrado. ¿Se ve? Y de ahí, bueno, no tengo mucho lugar en el pizarrón, despejo la concentración de níquel libre en ese caso, que será la concentración de complejo 0.015, paso esto para acá, la K de formación para acá, 5.2 por 10 a la séptima, raíz cuadrada de. ¿Se ve? ¿Me siguieron? 1.7 por 10 a la menos 5. Y esto da 1.7 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Bien, lo primero que tendríamos que hacer es ver si el desprecie que hicimos es correcto. Es correcto si la relación entre ellos es mayor que 100. Bueno, lo que voy a hacer para ver eso es tomar el mayor, 0.015, dividido el menor, 1.7 por 10 a la menos 5. Y esto nos da, ¿cuánto da? 882. 882 y es mayor que 100. Entonces, justificamos el desprecie y por lo tanto el cálculo que hicimos para resolver el problema es correcto. Y la respuesta que la concentración de níquel en el equilibrio en este caso es de 1 por 7 por 10 a la menos 5 molar. ¿Se ve? Si ustedes se fijan... No, me quedó la pantalla. Si ustedes se fijan... A ver, tengo... Ahí está. No aparece... Ahí está, muy bien. En el ítem B, pide calcular la concentración analítica de níquel en el equilibrio a pH 8. ¿Está? ¿Cómo van a resolver este problema? De la misma manera, pero el pKa de la constante de formación termodinámica del complejo de delta con níquel es la misma, sin embargo, tendrían que cambiar el alfa. Observen que a pH 8 el alfa es 4.2 por 10 a menos 3. Es bastante mayor. Y acá, bueno, con mayor razón, van a poder apreciar níquel libre respecto a lo del complejo. ¿Sí? Si se fijan también en la guía, el resultado, en este caso, les da que es 1,2 por 10 a menos 9. Es muchísimo menor. ¿Se entendió? De nuevo, como en todos los equilibrios de complejos, planteamos los equilibrios y planteamos los balances. A priori, en función de las constantes de formación, podemos despreciar lo que queda libre frente al complejo formado.
Bien, vamos a hacer algún ejercicio. De volumetría por formación de complejos. ¿Está? Lo interesante de la volumetría, de las volumetrías de EDTA, que formando complejos, es que la relación metal-ligando es 1 a 1. Por lo tanto, las normalidades van a ser iguales a las molaridades. Observen, el problema 1 dice, se desea titular una solución de EDTA aproximadamente 0.01 molar con una bureta de 50 mililitros. ¿Qué masa de óxido de zinc, patrón primario, se debe pesar para hacer el contraste? ¿Está? Bien. Entonces, no, espera. Ahí está. ¿Qué sucede? El EDTA no es patrón primario. Entonces uno disuelve usualmente la sal disódica, Na2H2I, ¿está? Y esa solución se contrasta contra un patrón primario. Acá utilizan como patrón primario el óxido de zinc, sólido. Obviamente, la titulación no necesariamente se hace directamente con el óxido de zinc. Lo que se suele hacer es, con el óxido de zinc, se lo disuelve, por ejemplo, en ácido clorhídrico para dar cloruro de zinc y agua. Y después, esto es soluble, y después se acomoda el medio en función del pH óptimo para la determinación del zinc, porque existe un indicador para poder hacer eso, y porque la constante de formación condicional cumple con estar en el orden de 10 a la octava, para que el complejo sea estable. Lo que sucede finalmente se puede hacer con un complejante auxiliar. Uno tiene zinc 2+ en solución. ¿Está? Y la titulación es la sal disódica del EDTA, H2I2- con zinc 2+ para dar zinc I2- más 2 protones. Esto es lo que decía yo, que siempre que se disuelva la sal disódica y eso se tenga en la bureta, a medida que se va haciendo la determinación, el medio se va acidificando. Por eso es necesario practicar estas volumetrías en un medio buffer. Insisto, cuando ustedes hacen diluasa total a pH 10, no llevan a pH 10 con hidróxido de sodio. Llevan a pH 10 con un buffer de amonio amoníaco. ¿Está? Entonces, como en todas las titulaciones, ¿qué tienen ustedes? Volumen por normalidad por factor sobre 1000 es igual a masa sobre peso equivalente. Y en este caso, ustedes quieren utilizar ETA, una bureta de 50 mililitros, con un ETA más o menos 0,01 molar. Insisto, como es una titulación, la normalidad es 0.01, normal, porque es molar. El volumen que ustedes quieren utilizar son unos 50 mililitros. La incógnita acá es calcular el factor, porque van a pesar una determinada masa, y el peso equivalente será el peso fórmula del óxido de zinc dividido, ¿cuánto? 1. 1. ¿Está? Entonces, para este cálculo, lo que van a hacer es asumir que el factor es 1, para tener idea más o menos de cuánto hay que pesar. Y lo que se hace en la realidad, si hacen los cálculos, les da que estos son 0.0325 gramos.
Entonces, lo que uno hace es, va y pesa en la balanza una masa aproximadamente igual a esta, puede pesar 0.0328 gramos, ¿sí? Realiza la titulación y la incógnita en ese caso es el factor. Y de esa manera encuentran el factor de corrección para la normalidad 0,01 del delta. ¿Se entiende? Profe, en la guía la respuesta dice que es para un volumen de 40, entonces ahí en la fórmula deberíamos usar 40. No, porque en el enunciado dice 50 igual. Vení. Si uno tiene una pipeta de 50 mililitros, para optimizar el instrumento, uno tiene que usar un volumen de aproximadamente el 80% de la capacidad. Una bureta. ¿Sí? Una bureta. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Por qué? No puedo estimar para 50 porque si está en una concentración un poco menor, vamos a utilizar más de 50 mililitros y estamos cometiendo doblemente el error. ¿Sí? Si utilizamos poco volumen, el error en la lectura es muy grande porque el volumen es chico. Entonces, para optimizar una bureta, uno tendría que gastar aproximadamente el 80% de ese volumen. Por eso acá hay que poner 40 mililitros. ¿Se ven? Se me chispoteó eso. Lo mismo si uno tiene una bureta de 25, estima el 80% del 25, que es 20 mililitros. ¿Está? ¿Tenemos tiempo? Ya son las 5. Ya estamos, Juan. Bueno,